Aquí estamos, como cada noche, entrando en su casa impetuosamente, descaradamente, desvergonzadamente, pero con mucha alegría de poder hacer el programa y saber que hay tanta gente que a las 8 de la noche se apresta a ver y a escuchar. Digo a escuchar solamente y no a ver, porque el otro día me vino a visitar un amigo y me dice, no, dice, yo no lo miro, dice, yo me voy a la cama, me pongo la radio, él lo escucha por AM 1600, aquí en la zona de Caseros, Palomar, la capital federal o buena parte de ella, Armonía, Radio Armonía, y es mucho mejor. Y es verdad, porque en realidad ese es un programa de radio con luces. Alguien dijo con mucha certeza que yo tengo voz de televisión pero cara de radio. Es decir, mi pasión es la radio. Bueno, ahí estamos. Lo que sí le puedo dar un anuncio, pero no vaya ahora, espere que el programa hoy es muy interesante, muy interesante. Antes de cambiar de canal o ir a la computadora, le quiero decir que en la página de la iglesia, a ver si podemos poner la página de la iglesia, lapuertaabierta.org, por allí está ya levantado el programa que hicimos el viernes pasado con Luis Palau. Me lo pidió el país, todo el mundo lo quiere ver. La gente que lo vio lo quiere volver a ver. Y me escribe la hermana de Luis Palau que le encantó el programa. Hace un rato recibí el email, dice que vio el programa con Luis y le encantó, y muchísima gente le pasa lo mismo. Especialmente para los nostalgiosos, es un programa así muy exquisito, muy lindo. La verdad que quedamos encantados los dos. Mi invitado en esta noche es un amigo al que recurrimos cuando algo no nos va bien, y hoy teníamos un invitado musical y le digo, no es tan bueno, mejor inviten a Pablo Deiros, que canta mejor. ¿Qué tal, Pablo? No, por favor, Juan Pablo, puedo hacer cualquier cosa menos cantar. ¿De verdad? Sí, me gusta, te voy a decir que... Vamos a probar, mirá que el otro día lo hice cantar a Luis Palau. Uy, bueno, entonces si cantó Luis, no me puedo quedar, no puedo ser menos. Seguro que no. Él me decía que no iba a cantar, pero mira, cantó. No, pero lo tuyo no es la música, ¿no? No, por supuesto que no. Pablo Deiros fue por muchos años rector del Seminario Teológico Bautista, ahora es vicerrector. Exacto. Ha sido una posición más cómoda. Más cómoda, porque toda la culpa la tiene el rector. Carlos Villanueva, que tuvo hace dos viernes acá un programón, hicimos hablando del libro de Job. Un programa con Carlos muy bueno. Qué lindo. Y hoy le invité a Pablo para hablar de un tema así que no mucha gente puede manejar, y Pablo estoy seguro que sí, con su conocimiento y su sabiduría, que no son lo mismo. Una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría. Y Pablo, gracias a Dios, tiene las dos. Hablar de las herejías. Cuando la iglesia comenzó a crecer, el mensaje del Evangelio era arrollador. En los primeros años, 100, 200 años, se abrían iglesias en cada ciudad, en cada pueblo. Y los cristianos eran esparcidos quiere decir perseguidos, pues lo de esparcido parece como que alguien le digo, espárzanse. No, los venían corriendo de todos lados, y donde iban, hablaban de su fe en Jesucristo, la gente se convertía, se fundaban iglesias y todo iba bien. Pero aún en ese primer momento, donde el recuerdo de las enseñanzas de los apóstoles era tan fresca, comenzaron a entrar herejías. O sea, ¿qué es una herejía, Pablo? Bueno, es interesante, quizás conviene empezar por definir el término. La palabra herejía viene del griego y se utiliza en el Nuevo Testamento, es el vocablo jairesis, que literalmente significa partido, facción, grupo, asociación por extensión. En los días de Jesús había varias jairesis o grupos dentro del judaísmo, como por ejemplo
la jairesis de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, etcétera. Celotes no. Celotes también, porque algunos de estos grupos tenían una orientación teológica, otros una orientación ética, otros una orientación política, o representaban intereses dentro del sistema religioso judío, especialmente ligado al templo. Por ejemplo, los fariseos eran una facción, una jairesis o secta, que es casi, por lo menos en el uso actual, es prácticamente lo mismo, que te ponían un fuerte énfasis en la comprensión que tenían de la ley y en el cumplimiento puntilloso, riguroso de la ley, cosa que está muy ilustrada especialmente en los evangelios, claro, con la actitud que tenían los fariseos y que se describe con lujo de detalles, ¿no? Por ejemplo, cómo diezmaban. No era suficiente dar el diezmo, sino que ellos diezmaban la menta, el comino, el eneldo, que eran especias pequeñas, pero eran tan rigurosos como eso, en la observancia del descanso sabático, del sábado. Ayunos más de lo que se les pedía. Ayunos más de los que se les pedían, oración más de lo que la ley requería y cosas por el estilo. Con un enfoque legalista, fundamentalista en relación con la comprensión de las escrituras del Antiguo Testamento y el cumplimiento de la ley. Otros grupos más bien se conformaban en torno a el poder dentro de la religión formal, especialmente del templo, que era el caso de los saduceos. Los saduceos eran un partido del templo y representaban los intereses de las castas sacerdotales, especialmente los intereses del sumo sacerdote, más todos sus acólitos, ¿no? Era un partido en ese sentido que tenía también sus particularidades teológicas. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección corporal, que era parte de la fe de Israel ya para aquel entonces, mientras que los saduceos no. Y esto los colocaba como enemigos. Es interesante, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando es llevado a juicio, se da cuenta que en el Sanedrín estaban representadas estas dos jairesis, estos dos facciones. El Sanedrín vendría a ser como la Corte Suprema. Sí, un poco más, porque era un ente medio de gobierno religioso, pero con implicaciones políticas. Era, digamos, digamos así, la Corte Suprema de los judíos en aquel entonces, ¿no? Sin poder político, pero en materia religiosa, que era lo que gobernaba, tenían la última palabra. Pablo se da cuenta de esa diferencia y muy inteligentemente mete el tema de la resurrección, sabiendo que los fariseos lo iban a terminar apoyando, mientras que los saduceos se iban a oponer y se iba a armar ahí una discusión, un conflicto que terminaba beneficiándolo a Pablo en su estrategia en ese momento. Había otras facciones jairesis, la de los celotes, por ejemplo, era más de carácter eminentemente político. ¿No? Y dentro de los celotes todavía una facción más radical, que eran los sicarios, directamente conocidos por el sicar, que era un puñal curvo que llevaban y con el que cometían distintos tipos de atentados. Los esenios también. Antes de mencionar los esenios, dentro de estos grupos estaban los herodianos. Los herodianos eran también un partido dentro del templo, pero cuya particularidad era que apoyaban a la familia de Herodes, a los descendientes de Herodes el Grande, en el gobierno, en el poder. Y a toda costa insistían en que hubiera un representante o un descendiente de Herodes en el gobierno, de manera que tenían un perfil más político. Otros tenían un perfil teológico y ético más profundo, como en el caso de los esenios, que era un grupo muy ligado a los fariseos, en el sentido de un apego muy fuerte a las escrituras, pero que estaban totalmente desencantados de las posibilidades de vivir la fe judía en sociedad,
porque consideraban que la sociedad estaba corrompida, tenían un profundo sentido apocalíptico y consideraban que ya el fin del mundo se avecinaba, Sí, sí. no había esperanza. Entonces su vocación era una vocación más bien monástica, de un rigor, digamos, bien digo, de un perfil monástico, más austero, ascético, ¿verdad? Y más en preparación a la espera del retorno del... Con la aparición. ¿Eh? La aparición del Mesías. La aparición del Mesías, pero aparición definitiva. Sí, 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 es decir, sí. no la segunda venida cristiana, sino la aparición definitiva con la derrota definitiva del pecado. Obviamente eso involucraba la derrota de los romanos que oprimían al pueblo, pero la inauguración de un reino de justicia, de paz, etcétera, etcétera, que era lo que ellos, era su gran expectativa escatológica. Es muy interesante cuando uno visita Israel, y yendo desde Jerusalén a Masada, pasa por las cuevas de Qumran, y allí está una comunidad esenia. Eseña. Viven en un lugar desértico, no puedo imaginar qué desértico, sí. Pero tenían un sistema que bajaban agua y guardaban el agua tan eficiente, debería ser, se bañaban 2 veces por día. Claro, en ese lugar. Exacto, Entonces, porque si acá esas no cae una gota. Exacto, esas abluciones eran purificadoras. Sí. Y esta es la razón por la que los eruditos asocian el ministerio de Juan el Bautista con la comunidad de Qumran, e indirectamente al propio Jesús con la comunidad de Qumran. Sí. Primero, los esenios practicaban el bautismo, no el bautismo cristiano, pero este bautismo de abluciones, de limpieza, de purificación, con toda la riqueza simbólica que eso tenía. Juan el Bautista practicaba el mismo bautismo, el bautismo de arrepentimiento en el río Jordán. Jesús, de alguna manera, certifica la autenticidad del ministerio profético de Juan el Bautista y la validez de su bautismo, sometiéndose él mismo al bautismo de Juan, y ese es el antecedente inmediato a lo que va a ser luego el bautismo cristiano, ¿no es cierto? Con una riqueza de simbolismo mucho más profunda, mayormente a partir, como desarrolla Pablo en Romanos 6 y en Colosenses 3, a partir de la muerte y resurrección de Jesús, la muerte del que pasa una nueva vida, deja su vida vieja y pasa a una nueva vida con Cristo, y a su vez el anuncio de la esperanza de que cuando muramos vamos a resucitar con Cristo para la gloria eterna. Toda esta riqueza simbólica está muy, muy bien representada en el bautismo, es decir, en la inmersión del creyente en agua, su entrada al agua, su salida del agua. Le salió la beta bautista aquí. No, la beta neotestamentaria. Los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667, el teléfono celular para enviar mensajes de texto, el 011 o 15, aquí en Buenos Aires, 6041-3585. María Rosa pregunta cómo saber cuando alguien tiene palabra profética y mucha confusión, pero ese don usado con madurez es de crecimiento. Definitivamente sí, pero no es el tema de hoy y no quiero distraerlo, porque ya estos 15 minutos fueron solamente para decir, pero había herejías en el judaísmo, que no es lo que yo le pregunté. Esto introducción. Sí, digamos que reculó un poquito para atrás para venir ahora corriendo y empezar con las herejías ya en la era cristiana. Sí. Bueno, es importante, Juan Pablo, conocer estas facciones, sectas, no digo que no, sí, grupos en tiempos de Jesús, porque de alguna manera las primeras facciones, sectas, herejías dentro del cristianismo tienen que ver con el judaísmo. Por ejemplo, los ebionitas. ¿Quiénes eran los ebionitas? Ya había ebionitas en tiempos del apóstol Pablo. Estos son los descendientes de los judaizantes
que tanto dolor de cabeza le trajeron al apóstol, porque Pablo iba predicando por acá, sembrando el evangelio, y le venían detrás estos cristianos, pero más judíos que cristianos, insistiendo de que está bien que la persona reconozca el señorío de Cristo, etcétera, etcétera, el mensaje que predicaba Pablo, pero si no guardaban el sábado, si no se circuncidaban, si no cumplían con las leyes ceremoniales de comida, de esto y del otro que tenían los judíos, no había salvación. Entonces, esto era un peligro, más peligroso todavía que cualquier fariseo, saduceo, eseño o lo que fuere, especialmente los fariseos, porque fueron los fariseos los que más confrontaron con Jesús, eran más peligrosos todavía que ellos. ¿Por qué? Porque se decían cristianos, y probablemente lo eran, pero tenían, no habían roto con el judaísmo, no en términos teológico, porque el cristianismo es un hijo del judaísmo, es un heredero del judaísmo, las escrituras judías, el monoteísmo ético, la sinagoga, los profetas, las escrituras, en fin, hay una serie de elementos del judaísmo que han pasado intactos prácticamente al cristianismo. El problema es que no habían reconocido lo que Pablo insiste tanto en la carta a los Gálatas, claro, en la carta a los Romanos, que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, lo cual no significa negar la ley, pero significa vivir bajo la gracia y poner la ley bajo el dominio de la gracia. El problema era un problema teológico mayor. Para darse cuenta de la dimensión que esto tenía en el primer siglo... Provocó un concilio. Provocó un concilio. Claro. Exacto, el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, en buena medida fue la discusión de esto. ¿Qué le vamos a pedir, decía el judaísmo palestino centrado en Jerusalén, qué le vamos a pedir a los creyentes gentiles? Que se circunciden, que cumplan las leyes ceremoniales, que celebren la Pascua como la celebramos nosotros. Los creyentes gentiles venían con una comprensión del Evangelio que era la del apóstol Pablo, que trató de reconciliar ambas cosas, pero repito, poniendo la ley bajo la comprensión desde la experiencia de la gracia de Dios, el amor inmerecido de Dios. Bueno, esto generó debates durante décadas y fue un verdadero dolor de cabeza. Los ebionitas fueron muy fuertes, especialmente en el cristianismo palestino, y especialmente en los lugares de la diáspora judía, donde prendió el cristianismo y donde había una masa importante de creyentes cristianos, pero de trasfondo judío y que tenían una confusión muy grande. Con el agravante, digamos, beligerante de que detrás del apóstol Pablo iban estos judaizantes confundiendo a los cristianos que se iban convirtiendo. Exacto. Entonces, hay que tener en cuenta que todavía hoy, en algunos sectores, incluso del pueblo evangélico, hay hermanos con un fuerte énfasis en una comprensión fundamentalista de las Escrituras, legalista de las Escrituras, que insisten en el cumplimiento de ciertos preceptos, especialmente del Antiguo Testamento, y no tanto ahora, porque han habido muchos cambios, ¿no es cierto? La teología es algo vivo, dinámico, que va cambiando, pero hace 50 años atrás, si vos no guardabas el sábado, no eras salvo. Y esto lo decían hermanos que hoy predican un evangelio, el evangelio que predica cualquier evangélico, pero hace 50 años atrás esto era un tema de discusión muy serio. No aceptar la justificación por la fe, tal como la comprensión en la tradición protestante desde el siglo XVI en adelante, y estar todavía sujeto a leyes ceremoniales de que no hay que comer esto, no hay que comer lo otro, no hay que beber esto, no hay que beber lo otro, y especialmente la cuestión de guardar el sábado, ha sido un tema de debate. Hoy, repito, este debate no es tan fuerte, aunque hay evangélicos que piensan así, merecen todo el respeto.
pero yo creo que hoy pero hoy te puedes sentar a conversar. Sí, con esa totalmente. Gente. En otra época no y te con podías un conversar. gran respeto y demás. En otra época había mucha intolerancia de ambos lados. Sí, todavía hay un grupo, debe haber más, pero por lo menos me viene a la mente uno muy exclusivo. A ver, me estoy acercando al nombre como se los conocen. Por ejemplo, el texto dice que si la persona no es de tu fe, vos ni siquiera podés comer con ella. Y se da el caso extremo de que hay familias que no pueden comer todas juntas en la mesa. Sí. Porque los padres dicen no podemos comer con nuestros hijos porque no están en nuestra fe. Sí, porque son literalistas al agarrar el texto dicen y con ellos ni aún comáis. Sí. Está hablando de... Hay muchas, además dentro de la gran familia evangélica, después sin llegar a formar una jairesis, es decir, una facción, hay gente que tiene las ideas más raras que te puedas imaginar, que en realidad no responden a su asociación o compromiso con una determinada denominación, sino que son ideas que sacan de su interpretación libre de las Escrituras y cosas que se le ocurren, ¿verdad? Pero que no tienen un adecuado... Bueno, dentro del catolicismo es igual. Ni hablemos. Bueno, ni hablemos. Hay un montón de facciones dentro del catolicismo de carácter fundamentalista muy, muy fuerte. Algunas los papas la tuvieron que excomulgar. Bueno, y hay algunas que siguen siendo un factor de poder muy fuerte en la Iglesia Católica. El Opus Dei es una de ellas. Comuniones, liberaciones, tradición, familia y propiedad. El catolicismo tiene un montón de sectas metidas adentro y algunas muy, muy poderosas, ¿no? Marta Casero pregunta al pastor Deiros por qué hay tantos que se autoproclaman pastores sin siquiera haber pisado las puertas de ningún seminario, si no hay alguna organización que los pueda controlar. No hay ninguna. Silvana de Castelar pregunta en qué parte de la Biblia dice que las mujeres pueden ser nombradas pastores. No es tema de discusión. Carlos de Santa Fe pregunta, ¿qué le llamaría una herejía en estos tiempos modernos? A eso podemos ir dentro de un rato. Como vamos a la distorsión del Evangelio, por ejemplo. Familia Giorgi está viendo el programa desde General Dehesa, Córdoba. Gracias. Emilio de Uruguay, ¿qué parecido tienen las sectas de la antigüedad con las de hoy? Bueno, ahí está. Estas son las preguntas que tienen que ver con el tema. Mencionaste una. Bueno, dije los ebionitas. Quizás de todos los grupos, de todas las facciones o jairesis de tiempos del Nuevo Testamento y especialmente del segundo y tercer siglo, la más virulenta, peligrosa de todas y que tiene consecuencias hasta el día de hoy, de manera explícita o no, es el gnosticismo. Ahora, el gnosticismo, así como el ebionismo y otros grupos, eran el resultado del impacto del judaísmo o la influencia del judaísmo o de cierta interpretación del judaísmo sobre el incipiente cristianismo, la filosofía griega que predominaba en el mundo helenista, en el que prende el primer cristianismo, también ejerció una gran influencia. Básicamente, la idea griega, que ya expresa Platón y que cuaja en el neoplatonismo y en otras corrientes filosóficas, y que ya estaba muy madura en los días de Jesús y de los apóstoles, la idea era que la materia es mala, el espíritu es bueno. Ya Sócrates decía su famosa frase, somma senma, el cuerpo, soma, es la tumba del alma. El cuerpo es la tumba. Entonces, esto dio lugar a una serie de otros movimientos filosóficos, no solo el idealismo platónico, sino otros movimientos filosóficos que se fueron a extremos. De un lado, el epicureísmo, que decía, ya que el cuerpo es malo
y no tiene redención. Hagamos todo Y el lo que- espíritu es bueno, mientras mantengamos el espíritu bueno y con el cuerpo hagamos lo que se nos da la gana, porque total no hay relación entre uno y el otro. Pero algunos siguen con esa idea. Y del otro lado estaba el estoicismo, que era exactamente al revés, ¿no es cierto? Es necesario mortificar al cuerpo para que el espíritu se expanda, para que el espíritu crezca. Estas dos líneas estaban pero vigentes en el mundo helenista cuando los apóstoles salieron a predicar el Evangelio. Y la gente que se convertía venía con esta filosofía, sea que hayan estudiado filosofía o no, era la cosmovisión que dominaba en aquel entonces. Entonces, esa manera de pensar, incluso popular, la metían después adentro de la iglesia. Esto resulta, con el tiempo, en el siglo II, siglo III, siglo IV y de ahí en adelante y a lo largo de toda la Edad Media, en la tendencia predominante en el cristianismo occidental de la mortificación del cuerpo. El monasticismo, el celibato forzoso, los ayunos hasta que quedas transparente, el darle con el flagelo en la espalda, meterse, o como Simón en el Estilita, subirte a una columna con una base de 1 metro por 1 metro y pasarte toda la vida ahí arriba, mortificando el cuerpo para que se redima el alma. O bandearse al otro lado, que era el caso de una secta, una jairesis, que se menciona en el Nuevo Testamento, que es la de los nicolaitas que Juan condena en el Apocalipsis. Y dices, han caído bajo la influencia de los nicolaitas, es decir, los nicolaitas se habían metido en la iglesia. La carta de Jesús a la iglesia de Éfeso le dice que... De Juan. En la carta, sí, según Juan. Según sí. Juan, claro. Sí. Juan escribió el Apocalipsis, ¿no? Recibe la revelación, pero son palabras de Jesús, ¿no? Dice que le parece bien la actitud de la iglesia de Éfeso, que resiste... A los nicolaitas. Y después agrega, a los cuales yo aborrezco. Bueno, pero ¿por qué? Claro. Y primero, ¿por qué el Señor lo aborrece? Y en segundo lugar, ¿por qué había que resistirlo? Porque, mirá, Juan Pablo, había que resistir a los nicolaitas. Porque el énfasis de ellos era que la manera de liberar al espíritu era la promiscuidad sexual. Pero cuando digo promiscuidad es sin discriminación de nada que se mueve. Si cosas que se mueve, ñácate. Y de esa manera se libera el espíritu. Era una barbaridad y había iglesias que caían en eso. Una de las acusaciones que los paganos le hacían a los cristianos, y que era mentira, Manon Tropo, era la siguiente. Esto aparece en la apología de Minucio Félix, que es la primera apología en latín, una apología de fines del siglo II, donde, según Minucio Félix, que defiende a los cristianos de estas acusaciones falsas, se decía que los cristianos se reunían en un lugar, hombres, mujeres y niños, gente de toda edad, ataban un perro al pie de una lámpara, las lámparas de aceite de aquella época, con una correa o con una cadena, y entonces lo incitaban al perro a ladrar y con comida, le tiraban un pedazo de carne, el perro salía corriendo, la lámpara se venía abajo y quedaban a oscuras. Y dice, según transcribe Minucio Félix, y cuando se apaga la luz, todo tipo de excesos se cometen. Hombres con mujeres, mujeres con hombres, mujeres con mujeres, adultos con niños, niños con adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que los paganos decían era acusar a los cristianos de orgías sexuales, pero descontroladas, ¿verdad? Que era lo que hacían los nicolaitas. Y es probable que, si bien la acusación es falsa, algún caso de alguna pseudo comunidad cristiana o falsamente cristiana haya habido, que algún pagano participó, porque por otro lado estas eran las cosas que hacían los paganos, esto sí lo hacían los paganos, con bastante frecuencia, haya observado esto y haya dicho, todos los cristianos celebran su adoración
de esta manera, ¿no? Da otros detalles, que se tiraban harina, era una orgía, una viva la pepa incontrolado. Por eso Juan registra la revelación del Señor. Primero, el Señor aborrece ese tipo de cuestiones, que es una desnaturalización total de lo que es la sexualidad humana, que es santa delante del Señor, que la creó como cosa muy buena. Y por el otro lado, denunciando a los nicolaitas que había que resistirlos, porque los tipos se infiltraban y la oferta que tenían para muchos era tentadora en el mundo gentil. Entonces, esta idea griega básica de que la materia es mala, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, va a tener una serie de consecuencias para un extremo o para el otro que profundamente afectan al cristianismo. Esto va a dar lugar con el tiempo, primero, a lo que es la gnosis, el gnosticismo, que es una secta muy elaborada, un pensamiento muy elaborado, en verdad una de las teologías más elaboradas en el segundo y en el tercer siglo, y que el apóstol Pablo y Juan condenan en el Nuevo Testamento. Pablo en Colosenses, Juan en Primera Juan, ¿no es cierto? Son claritos, y en el Evangelio, ¿no? Para nuestros televidentes, para que entiendan esta relación con el texto bíblico, el énfasis que pone Pablo en Colosenses de que ¿cómo diríamos? El Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se hizo carne, ¿no? La carta a los Filipenses, el himno del capítulo 2, ¿no? Siendo igual a Dios, no tuvo en poco hacerse hombre, se humilló hasta lo sumo, todo lo que en lenguaje teológico se conoce como la kenosis del Señor, la humillación, el vaciamiento del Señor. Eso para la mentalidad griega era un escándalo, ¿no? Que Dios, el Dios puro, la idea platónica de Dios, el Dios idea pura en el topos urano, en el cielo superior, llegue y se haga carne, era más que un insulto, era un asco, era inaceptable, era claro, una cosa así. Y muchos cristianos lamentablemente compraron esto porque era su manera de pensar antes de conocer al Señor, era el concepto popular, no solamente de los filósofos, ¿no? Entonces, el énfasis que pone Juan, en el principio era el verbo, el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Hasta ahí un griego andaba bien, pero después dice, vimos su gloria, gloria como de unigénito el Padre, y habla de la encarnación, se hizo uno de nosotros. Eso era inaceptable, claro, inaceptable. Y en Primera Juan cuando dice, lo vimos y lo tocamos. Claro. Entonces, Juan de un lado exalta el carácter divino del Señor, su majestad celestial, pero del otro lado traza, especialmente el Evangelio de Juan, el relato de la crucifixión de Jesús es tremendo. Juan pone ahí un énfasis muy fuerte sobre la humanidad de Jesús, el sufrimiento, la sangre que derramó y todo lo demás, ¿no? Primera Juan, el énfasis que pone en la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Ese lenguaje, para un tipo embebido de la filosofía griega, era... Que todo lo material es malo. Que todo lo material era malo y todo lo carnal era malo, claro, ¿no es cierto? Inclusive decían que Jesús era una visión, que cuando caminaba por la arena no dejaba huellas. Exacto. Esa era una herejía también muy popular, ¿no? En los primeros siglos, conocida como docetismo. El docetismo decía eso, que Jesús parecía humano, pero no era. Parecía tener cuerpo, pero no lo tenía. Parecía sufrir en la cruz, pero no estaba sufriendo porque era Dios. Entonces, le costó un buen dolor de cabeza y una buena dosis de inspiración del Espíritu Santo a los apóstoles en sus cartas y en sus evangelios, contradecir estas ideas que estaban circulando por las iglesias. Y ni hablemos del apóstol Pablo, Pedro y los que escribieron, ¿no? Déjame leer algunos mensajes.
Elba de Rosario dice que es muy bueno el tema, que hay gente que distorsiona la palabra de Dios. Laura María y Nelly de Paraná ven siempre el programa. Saludos al invitado. María de Punta Alta, ¿cuál es la interpretación actual sobre la siembra y los pactos? Hay un tema interesante, lo hemos tratado, pero no es el tema de hoy. Bueno, no sé esto. Pero sigamos con este tema porque todavía hay preguntas para responder. Teología de la prosperidad estaría cerca de esto, ¿no? Desde Formosa pregunta, ¿cómo se puede saber cuándo una idea es una secta? Muy buena pregunta. Juan Carlos de Pergamino pregunta si hay un tipo de fariseísmo moderno dentro de la iglesia hoy en día. Juan Carlos de Mendoza pregunta qué opina el pastor Deiros del Reiki. Ahí está, ahí sí, eso lo vas a contestar vos porque no tengo la menor idea. Pero bueno, sigamos con nuestro tema. Sí. Mencionaste ya algunas. Sí, y dije que el gnosticismo fue probablemente la más peligrosa, porque cuestionó seriamente la resurrección y la divinidad de Jesús. Y esto y la realidad de la resurrección. Y bien argumenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que si Jesús no resucitó en la carne, nosotros estamos fritos, es decir, nuestra fe es vana, y todo el argumento de Pablo en 1 Corintios 15. Pero vos fíjate que esta herejía, el gnosticismo, que tanto dolor de cabeza produjo en el tiempo en el primer siglo y en los siglos que siguieron, ha continuado hasta el día de hoy. Yo siempre me acuerdo de hace muchos años atrás, dando mi curso de Historia del Cristianismo en el seminario, yo ponía mucho énfasis sobre enseñar la cuestión del gnosticismo y esto que acabo de decir, ¿no es cierto? Y, entre otras cosas, recuerdo una clase en que, hablando de esto, decía, bueno, el peligro del gnosticismo es que ponía en tela de juicio la resurrección de la carne, con lo cual toda la esperanza cristiana y el evangelio cristiano colapsaba y lo transformaba simplemente en una especie de enunciado ético detrás de un gran personaje histórico y punto. Igual que tantas otras muy buenas religiones que andan dando vueltas por el mundo. Y que como cristianos teníamos que afirmar la resurrección en la carne, que por el otro lado está en el credo apostólico y que es muy antiguo el credo apostólico. Una chica sentada ahí en la primera fila, alumna de segundo año en el seminario, levanta la mano y me hace la pregunta. La vi requete perturbada, la vi pero mal, es como si le hubiera dicho, qué sé yo, que se le murió un familiar, una cosa así, ¿no? Dice, profesor, ¿cómo dice usted una cosa así? Y yo le digo, ¿qué cosa? De que este cuerpo va a volver a vivir. Y digo, bueno, esa es la fe cristiana. No solo porque lo dice el credo apostólico, es lo que dice el Nuevo Testamento. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. Este cuerpo resucitará, volverá a vivir. La palabra dice glorificado, pero es este cuerpo de carne. Lo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad, pero es este cuerpo que se corrompió, no se va a corromper más, no sé cómo, pero no se va a corromper más. Bueno, casi se larga a llorar la muchacha y me dice, pero pastor, ¿no es que nuestro espíritu va a volver a vivir? Y yo ahí le digo, querida, exactamente eso es lo que enseña el gnosticismo, no lo que enseña la fe cristiana. Y ahí me di cuenta, Juan Pablo, que hay cualquier cantidad de creyentes evangélicos que piensan que el cielo está lleno de fantasmas. Es lo mismo que pensaba Platón. Platón creía eso. Exactamente la misma idea griega pagana, no lo que dice el Nuevo Testamento y no lo que conocemos a través del Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces, me di cuenta de cuán profundamente el pensamiento griego y el gnosticismo se ha metido dentro de nuestra manera de entender las cosas. De la misma manera que la idea de muchos evangélicos, y aprovecho para decirlo ahora, algo que quizás alguna vez lo hemos charlado también, si mal no recuerdo,
en este espacio, la idea de cielo que tienen muchos evangélicos, que vamos a estar arriba de una nube, un espíritu tipo espiritismo, ¿no? Difuso, dando vuelta por ahí, cantando por toda la eternidad, cuando las imágenes bíblicas del cielo no tienen nada que ver con eso. Ese es un cielo renacentista, con angelotes revoloteando para acá y para allá y cosas por el estilo. Pero no es el cielo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jesús prometió un banquete. Cuando celebró la cena dijo, no voy a volver a beber este vino hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús prometió un banquete. El Salmo 23 termina alentando nuestra esperanza que hay un banquete, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y la esperanza es que vamos a estar de banquete por toda la eternidad. El Señor Jesús se fue dándonos una palabra también tremendamente esperanzadora, diciendo que no nos preocupemos porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. No un estado de conciencia, no un fluido que anda dando vuelta por ahí, vaya a saber dónde. Un lugar en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Sí, lo que pasa es que confunde un poco, Pablo, es que ¿qué pasa? ¿Dónde están? ¿Con qué cuerpo? Los que hoy murieron. Los que hoy murieron, Pablo dice, duermen. Interesante la expresión. ¿Por qué? Pero dice también otra cosa, ausente del cuerpo, presente con Totalmente. Cristo, que es mucho mejor. Exacto. Pero no te olvides que nosotros estamos esperando una resurrección. No, sí, pero cuando vos predicas, estás en un velatorio, Sí. Falleció, nos ha tocado hablar en algún velatorio juntos, ¿no? Y la persona, el espíritu de la persona, el cuerpo está ahí, Sí. el espíritu fue al Sí, cielo, ¿cierto? sí. Y el cuerpo desaparecerá eventualmente. Sí, sí. O sea, y la gente se queda con eso. Ah, el espíritu fue al cielo, no el cuerpo. No le han enseñado el resto. No, pero está bien. Sí. Y eso es bíblico y Claro. es correcto. Y eso creemos. Sí. Pero nuestra fe está puesta en que ese cuerpo que hoy está en el cajón, que se lo tragó el océano o el río, que se incineró y quedó hecho ceniza, que desapareció y no sabemos qué es lo que pasa, se va a levantar nuevo en la resurrección. Ahora, si vos me pedís, ¿cuántos kilos va a tener? ¿Qué edad va a tener? ¿Tendrá cana? No, lo de la cara, la de cara. Yo, pero es que si me cambian la cara, ¿viste? Es el problema mío. No sé, yo creo que, ¿sabés qué pasa, Juan Pablo? Hay mucha confusión en esto y ¿sabés por qué la hay? Nosotros los predicadores y maestros somos los primeros responsables. Porque no predicamos ni enseñamos de esto. Está bien, no podemos enseñar ni predicar más de lo que la palabra dice, ¿verdad? Pero la palabra dice tanto sobre esto, pero que a veces nuestros preconceptos filosóficos o teológicos o la prédica de las herejías han tenido más lugar que la sana lectura y enseñanza de la palabra de Dios. Y hay promesas preciosas en la palabra de Dios. Entonces, yo en la iglesia siempre he dicho, celebrando la cena del Señor, miren hermano, nosotros estamos brindando acá con la presencia espiritual del Señor por el Espíritu Santo, pero Jesús prometió un día hacer un brindis material, yo creo que material con nosotros. Y el solo imaginarlo, pensarlo, ¿cómo será? Que no tenemos tantos detalles en la Escritura, alienta nuestra esperanza. Cuando vos frente al ser querido le decís a la viuda, hermana, derrame sus lágrimas porque él ya no está, pero este hombre con el que usted fue feliz 30, 40, 50 años y que ama y seguirá amando, porque el amor, dice la palabra, la muerte no lo puede apagar, no lo puede terminar, porque el amor es más fuerte que el Sheol, más fuerte que la muerte. Este hombre lo va a volver a ver. Este hombre la va a volver a abrazar, la va a volver a besar, etcétera, etcétera. Porque esas cosas no son provisorias. Esas son parte del propósito eterno de Dios para nosotros como seres humanos.
Eso está inscrito en el ADN creacional de parte de Dios. Ahora, viene la filosofía griega, viene el gnosticismo y vienen todos los evangélicos, que especialmente los evangélicos nos hemos comido la filosofía platónica, el idealismo platónico y especialmente el neoplatonismo con el hermano San Agustín de Hipona en adelante, pasando por los grandes reformadores del siglo XVI, que eran agustinos. Nos hemos comido ese neoplatonismo y entonces consideramos que no, en el cielo no hay cuerpo, no, en el cielo no hay un buen vino, no, en el cielo no puede haber una comida rica, en el cielo no podemos vivir bajo un techo, porque somos espíritu. Pero no es lo que dice la Biblia. Lo dice la Biblia del estado intermedio al que vos hacías referencia. Pero después de la resurrección lo que resucita es la carne. Sí. Pero glorificada. Y es interesante que no se ve en Apocalipsis como que la iglesia va hacia un lugar que está afuera, sino que el cielo viene hacia abajo. La nueva Jerusalén desciende. Lo dice el Antiguo Testamento, hay que leer Isaías 61, 62, 63, es para subrayarlo, ponerlo en un cuadrito y agarrarse de ahí, porque son descripciones preciosas. Y después leer Apocalipsis. Apocalipsis, la descripción del cielo nuevo, la tierra nueva, es lo que vos decís. La nueva Jerusalén, la nueva sociedad, la nueva república desciende, ¿no? Es decir, el reino de Dios se establece, se termina por establecer acá en la tierra, no porque el ser humano lo establece con un proyecto utópico, como tanto iluminado andan dando vuelta por ahí, sino porque Dios mismo dice, esta es la vida humana que yo quiero que ustedes vivan, perfecta, sin pecado, sin enfermedad, sin muerte, y todo, hasta lo que uno respira, para la gloria de Dios. Pero me parece que nos fuimos de tema. Sí, sí, es porque es interesante. Hice una vez un programa sobre el cielo, porque claro, cuando la persona está cerca de partir, empieza a pensar más en el cielo, ¿no? Es muy interesante. Billy Graham, que ya tiene 93 años, 94. Y Billy Graham está más cerca del arpa que de la guitarra. Exacto. Así que... Sí. Miraba hoy un video del 2005 en Flushing Meadows, ahí donde se juega el abierto de los Estados Unidos. Había una multitud en Flushing Meadows. Y ya se lo veía, 2005, se lo veía viejito, ¿viste? Que le costó, inclusive cuando hizo la invitación para que la gente venga adelante, él se sentó. Yo nunca había visto eso, se sentó porque pasaron 9 años más. Y ahí está el hombre, ¿no? Y tiene un libro muy bueno para recomendar, Cerca de casa, Near to Home, algo así. Yo lo tengo. Cerca del hogar. Sí. Lo escribió, seguramente lo ayudaron a escribirlo, ¿no es cierto? Sí. Y habla justamente de su nostalgia, su añoranza, y mucho más desde que partió su esposa, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Mira, Juan Pablo, libros como Apocalipsis fueron escritos en tiempo de persecución. Total. Cuando los creyentes pagaban con su vida su fidelidad a Cristo. Y es interesante que en situaciones donde para el cristiano hay un contexto de muerte, lo que te alienta a la esperanza es pensar en las cosas preciosas y maravillosas que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y son cosas tan concretas. La descripción de la Nueva Jerusalén, está bien, uno puede decir es lenguaje poético, es lenguaje profético, todo lo que quieras, pero te habla de una sociedad perfecta, de una sociedad ordenada, de una sociedad bajo un gobierno que es pura bondad, pura gracia, pura misericordia. Yo creo que este tipo de pensamiento a mí me hace mucho bien cuando ando medio bajoneado, tratar de imaginarme en esa casa que el Señor está construyendo para mí y para mi familia. Y ver a un niño jugando, metiendo la mano en la cueva del áspid,
y agarrando a serpiente. a la pobre serpiente de la cola como si fuera un trencito y llevándola de acá para allá, revoleándola. Me encanta la imagen tan clásica, bíblica, del león paciendo con el cordero y que está en tantos cuadros y fotografías bonitas. Yo creo que esas imágenes alientan a la fe cristiana. Yo no acepto el cielo que han pintado los renacentistas y que no es el cielo bíblico, de angelotes revoloteando por acá, por allá, en una cosa etérea que no significa nada, y menos cuando me dicen que vamos a estar cantando en un coro. Disculpame, yo sé que vos sos un especialista en eso, de que vamos a estar cantando en un coro por toda la eternidad. Porque lo que dice la Biblia es otra cosa. Dice que nuestra casa no va a ser como la casa del hornero, que se la desaloja el zorzal y que la ocupan otros. Cada uno vivirá en su casa, cada uno comerá del fruto de su vid y de su higuera. El que tiene una vid y tiene una higuera es porque trabaja la tierra, que era el propósito original de Dios para el ser humano. De que las cosas más hermosas de la experiencia humana que hacemos en obediencia a la voluntad revelada de Dios son las que vamos a vivir a plenitud por toda la eternidad. Entonces, ese cielo gnóstico o esa contradicción gnóstica alimentada del pensamiento filosófico pagano griego no es cristiano. Hay que leer el Antiguo Testamento y hay que leer el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego por hombres que también tenían la cultura griega, pero que conocían la resurrección de Jesús y que habían sido transformados también en su manera de pensar y de imaginar las cosas. Claro, por eso la resurrección de Cristo es el punto máximo de la fe cristiana. Es decir, la muerte sí, pero otros murieron. Pero nadie resucitó. Nadie dijo voy a poner mi vida y la voy a tomar. Y la resurrección de Cristo nos asegura a nosotros que vamos a tener una vida eterna, con un nuevo cuerpo, en una nueva tierra y en un nuevo estado, donde cuando dice no va a haber enfermedad, no va a haber lágrimas. Fíjate, Juan Pablo, que no tanto las herejías modernas, sino más bien ciertas teologías liberales más recientes, o del siglo XX, por ejemplo, no han atacado la cruz tanto como la resurrección. Algunos de los más grandes eruditos del Nuevo Testamento, Bultmann, por ejemplo, Rudolf Bultmann, ponen en cuestión una resurrección histórica, una resurrección física de Jesús. Él tiene sus argumentos, más que teológicos, sus argumentos exegéticos, bla, 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 pero entra en un terreno, a mi juicio, muy peligroso, porque si negamos la resurrección física de Jesús, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, estamos fritos, nuestra fe es vana. Somos los hombres más dignos de lástima. Sí, exacto. Entonces, no habría ningún problema en ser un platonista a ultranza y entonces creer en ciclos, como creía Platón, por los cuales, y creer en la reencarnación, por los cuales el alma se va purificando hasta que finalmente es absorbida en el mundo de las ideas y ahí vive en el topos urano la gloria de la divinidad. Pero no, los cristianos no creemos en eso, no es lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora, en las últimas décadas, y debido al impacto muy fuerte del orientalismo, han aparecido un montón de sectas, no tanto adentro del cristianismo, sino afuera del cristianismo, que han competido con el cristianismo y han seducido a un montón de gente. Ahí viene lo del Reiki, ahí viene toda la cuestión de los gurúes y Nueva Era y todos los rollos, toda la cuestión de la astrología que está muy ligada al gnosticismo. Y alguna de estas creencias típicas del mundo helenista, incluso en los días de Jesús. Y toda una serie el hinduismo e incluso sectas adentro del hinduismo y una influencia orientalista general
que no tiene nada que ver con el cristianismo, aun cuando el cristianismo nació en Oriente, ¿verdad? Es algo totalmente nuevo, ¿eh? Arranca del judaísmo, pero lo supera al judaísmo, ¿eh? Y verdaderamente es un nuevo testamento, un nuevo pacto de parte de Dios que nos lleva a pensar en maneras muy, muy diferentes de las antiguas o de las corrientes más modernas o contemporáneas que pululan en nuestro día. Alguien preguntó, después voy a leer los mensajes que siguieron llegando, alguien preguntó, ¿cómo poder saber qué es la verdad? ¿Cuándo no te están vendiendo pescado podrido? En una iglesia, un predicador, en un programa de radio, en un programa de televisión. ¿Cómo haces? Bueno, la pregunta sobre la verdad ya se la hizo Pilato a Jesús, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y Pilato pretendía que Jesús le diera una clase de filosofía o una respuesta religiosa. La verdad es el judaísmo contra el paganismo, que es pura mentira. Y Jesús no respondió. ¿Por qué no respondió? Porque la verdad es Él. Él lo dijo así: yo soy el camino y la verdad y la vida. No es posible conocer la verdad si no se conoce a Jesús. Y cualquier verdad con minúscula que yo escucho, lo que vos me prediques como pastor, yo lo tengo que juzgar a la luz de la verdad con mayúscula, que es Jesús. Si hay disonancia entre el Jesús que yo conozco por la fe y la obra del Espíritu Santo y el testimonio de las Escrituras, testimonio apostólico de las Escrituras, con el Cristo que vos me predicás, el Cristo que vos me estás predicando es falso. Y todo lo que está relacionado con ese Cristo es falso, por más que lleve el nombre de Cristo. Jesús lo anticipó: vendrán muchos en mi nombre diciendo esto y diciendo aquello. No le crean, porque son Cristos falsos, son falsos maestros, son falsos profetas, son falsos predicadores. Y la verdad es que hoy, quizás porque estamos en los últimos tiempos, está plagado el mundo de estos falsos. Sí, y la tecnología ha permitido el desarrollo. Yo creo que el enemigo más grande en este momento es la pereza. Y la pereza intelectual también, claro, ¿eh? La pereza intelectual. Sí, no leer la Biblia. Claro, eso es lo que quería decir. Entonces agarramos cualquier cosa, claro, por pereza. Me llevo por lo que dice el pastor Pirulo y no por lo que dice el Nuevo Testamento. Por eso los cristianos allí, muy inteligentes, en una ciudad se llamaba Berea, escucharon a Pablo, está bien, buen tipo, nos gustó mucho. Y fueron a la casa, agarraron la Biblia y leyeron, a ver, lo que dijo coincide con el texto. Sí. Y dijeron, ahora te creemos, pero no por lo que vos nos dijiste, sí, sino porque ahora, el texto... Esto habla muy bien de los de Berea, sí, pero indirectamente Juan Pablo habla muy bien de Pablo. Claro. ¿Por qué fueron a las Escrituras los de Berea? Él habló de las Porque Escrituras. Pablo hablaba de las Escrituras. Claro. Entonces Pablo dice, como dice el profeta fulano, mengano, sutano, a ver, vamos a ver si es así. Claro. ¿Qué dice fulano, mengano, sutano? Entonces interpretaron a Pablo a la luz de lo que las pistas que el propio Pablo le dio en las Escrituras. Gracias, Pablo. Bueno. Nos quedamos con ganas de que el programa siga, pero se tiene que terminar alguna vez. Nos queda, quizá, para invitarlo a Pablo una próxima vez, bueno, lo vamos a invitar muchas veces, pero una próxima vez para hablar ya más precisamente de las herejías modernas, de todas estas sectas que proliferan, y con todo respeto nosotros tenemos que decir, bueno, no coincidimos, son secta, son una herejía para nosotros por esta y esta razón, pero se acabó el tiempo. Ni puedo leer los mensajes que me llegaron, gracias a todos los que escribieron. Mucho de lo que leí así mientras Pablo hablaba ya fue contestado en el transcurso del programa. Mañana va a estar con nosotros Amalia González, conocida en otra época como Yuyito. Tiene un testimonio, ha escrito unos libros, ha venido muchas veces y creo que va a estar muy bien. Y el viernes vamos a tratar un tema que tiene un poco que ver con esto. Se cumplen 40 años del Pacto de Lausana y vamos a hablar de eso.
Y yo el viernes se lo explico, no se asuste. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.